oclusión y nos vamos a enfocar en el punto 3.3 del programa, que va a corresponder al estudio de la oclusión en el área céntrica, y al 3.4 correspondiente al estudio de la oclusión en el área excéntrica. Bueno, en el sumario vamos a hablar un poco algunos conceptos en cuanto a la introducción al tema, y vamos a abordarnos en el estudio del área céntrica, viendo la trayectoria o estudiando la trayectoria de relación céntrica hacia oclusión máxima. Vamos a abordar el concepto de inestabilidad ortopédica. En cuanto al área excéntrica, vamos a manejar el concepto de función oclusal y qué tipos podemos encontrarnos en la oclusión natural. Un concepto importante a manejar es el concepto de interferencias. Vamos a ver qué principios rigen nuestro esquema oclusal y cómo podemos aplicar el sistema de palancas en el sistema estomatognático o cráneo-mandibular. Como recordarán, el sistema presenta tres pilares fundamentales. Podemos hablar de la articulación dentaria con su sistema de soporte periodontal y las articulaciones temporomandibulares. Estos tres componentes básicos se van a encontrar íntimamente relacionados a través de las relaciones estáticas y dinámicas, que van a ser referidos como esos determinantes de las relaciones maxilomandibulares. Entre los determinantes es posible distinguir, como dijimos, anatómicos y fisiológicos. Los anatómicos van a estar representados por las articulaciones temporomandibulares, que corresponden de alguna manera a los determinantes posteriores, así como a la oclusión dentaria, que es el determinante anterior. Podemos decir que las articulaciones temporomandibulares son de carácter menos variable y modificable durante el transcurso de la vida del individuo. En cambio, la oclusión dentaria va a experimentar variaciones y modificaciones como resultado, por ejemplo, de la pérdida de piezas dentarias, desgastes, caries, restauraciones, prótesis y migraciones producto muchas veces de la pérdida dentaria. Esta es la razón por la cual, al analizar instrumentalmente la oclusión dentaria en un articulador, el punto de partida muchas veces suele ser la relación anatómica fija y estable de las articulaciones temporomandibulares en la posición de relación céntrica. Las piezas dentarias, en cambio, como determinante anterior, ofrecen vertientes guía para poder establecer los movimientos mandibulares, y las articulaciones podemos decir que serían una guía anátomo-esqueletal de estos movimientos generados. ¿Quién genera los movimientos? Bueno, como lo mencionamos, el determinante fisiológico, que es la neuromusculatura. Es el elemento motriz de toda esta dinámica mandibular, responsable de alguna manera de los movimientos, y va a contribuir a establecer las respuestas funcionales, como pueden ser la masticación, la deglución y la fonoarticulación. Cuando todos estos determinantes, tanto anatómicos como fisiológicos, son compatibles unos con otros, existe lo que se llama el equilibrio morfofuncional, o sea, un equilibrio a nivel del sistema. Por lo tanto, el resultado va a ser una salud y equilibrio, una salud biológica y equilibrio en este sistema cráneo-mandibular. Bien, si quisiéramos correlacionar este teórico con el teórico de movimientos mandibulares y entender ¿a qué nos referimos cuando hablamos del estudio de la oclusión en el área céntrica o excéntrica? Tenemos que visualizar qué ocurría con el punto interincisivo en los movimientos mandibulares. Recuerdan que tenemos un diagrama de lo que genera o del trazado que se establece a nivel del punto interincisivo en los diferentes planos del espacio. Y es aquí donde en el corte sagital visualizábamos un área de contacto superior con diferentes elementos a identificar. Un área de contacto delimitada en milímetros desde la relación céntrica hacia la oclusión máxima es un trayecto de corto tramo y que se establece entre esas dos posiciones, y vamos a llamarle a ese estudio o a ese tipo de contactos, bueno, la oclusión establecida dentro del área céntrica. Todos los contactos que se generen durante el movimiento mandibular apartados de esa zona son los que corresponden a los contactos dentarios referidos al área excéntrica, que visualizados en este corte corresponden a los contactos que se puedan llegar a establecer, contactos dentarios que se puedan llegar a establecer durante la propulsión
o durante la lateralidad si visualizáramos un corte en el plano horizontal. La oclusión dentaria corresponde, según Mans y Viotti, a las relaciones de contacto estáticas y dinámicas entre las arcadas dentarias, superior e inferior, y deben de mantener una interrelación morfológica y funcional de los dientes y sus tejidos de sostén, tanto con las articulaciones como con la neuromusculatura. Cómo se establezca el contacto dentario va a tener una influencia directa en relación a la neuromusculatura y en relación a las cargas que puedan recibir la articulación. Ustedes, respecto a en las relaciones estáticas de la oclusión dentaria, lo visualizaron en el teórico anterior. Hoy nos vamos a dedicar a establecer cómo deben darse y cuáles son las características básicas de los contactos durante el movimiento mandibular. Vamos a definir entonces al esquema oclusal como la forma y la disposición de los contactos oclusales en la dentición natural y artificial cuando necesitamos reconstruirla o reponerla. La elección va a determinar el patrón de contactos en relación céntrica y en movimientos excéntricos. O sea que a la hora de construir un esquema oclusal, o sea de confeccionar cómo van a contactar esas piezas dentarias, estamos hablando de una oclusión artificial, tenemos que visualizar y tener en cuenta no solamente los contactos que se establecen durante los movimientos excéntricos, llamados propulsión y lateralidad, sino que también durante los contactos céntricos, que son aquellos establecidos entre la posición de relación céntrica y oclusión máxima. Bien, analicemos las posiciones oclusales céntricas mandibulares entonces. Si a un individuo le pedimos que se encuentre con su cabeza erguida y se le pide abrir y cerrar la boca rápida y automáticamente, podemos pedirle desde un punto cercano a la posición postural o de reposo clínico mandibular, a través de un espacio de inoclusión, recorriendo el espacio de inoclusión fisiológico y a lo largo de la trayectoria habitual o muscular de apertura y cierre, hasta encontrar los contactos dentarios en el cierre mandibular. Estas trayectorias terminan oclusalmente en una posición intercuspal. Es importante examinar si esta posición de oclusión máxima o intercuspal presenta o no coincidencia con la posición de centricidad de ambos cóndilos en sus cavidades articulares, que denominada clínicamente como relación céntrica. O sea, queremos analizar si existe coincidencia entre esa intercuspidación máxima y la posición condilar de relación céntrica. Esta posición coincide con la máxima intercuspidación siempre que el movimiento de cierre se mantenga en el plano sagital medio sin desviaciones y que aparte no sea interferido por ninguna pieza dentaria. Por su coincidencia fisiológica con la posición intercuspal se permite una estabilización de la mandíbula contra el cráneo debido a un contacto bilateral y simultáneo de varios sectores de los arcos dentarios. Entonces, clínicamente en ese aspecto hablamos de estabilidad oclusal. Si alguna pieza dentaria interfiriera el cierre mandibular, la mandíbula tendría que de alguna manera desviarse en algún sentido hasta llegar a una posición adaptativa de intercuspidación o lo que llamamos habitualmente una oclusión de acomodo. Ahí nos hallamos frente a una situación que, dependiendo del potencial de adaptación que tenga cada individuo, podrá generar o no un estado no funcional asociado a la oclusión dentaria. Entonces, al solicitarle al paciente el contacto oclusal durante el arco de cierre mandibular en relación céntrica, con base, podemos decir, en un movimiento rotacional puro, pueden ocurrir dos situaciones: que el cierre dentario en relación céntrica coincida con la posición intercuspal y varios autores designan esta posición como oclusión en relación céntrica u oclusión céntrica, o que el cierre dentario no coincida con la posición intercuspal debido a que un primer contacto o un par de pares de contactos lo impidan. Estos contactos se denominan contactos prematuros o interferencias oclusales en céntrica. Si luego se desplaza la mandíbula a partir de los contactos prematuros hacia la posición de oclusión máxima, se determina un recorrido mandibular anterior hasta esta posición de oclusión máxima denominado deslizamiento en céntrica. Aproximadamente el 75% de la población se encuentra en esta situación. Un desplazamiento anterior en céntrica, que podamos decir mayor a 1 milímetro, combinado con un deslizamiento asimétrico, se considera funcionalmente no aceptable, ya que tendríamos que estar pensando
que está reflejando una actividad muscular asimétrica y un efecto de torque mandibular que puede ser biomecánicamente desfavorable para el componente mioarticular. Bien, si quisiéramos visualizar esta oclusión en relación céntrica que venimos hablando hace un ratito, en este esquema, que es el esquema de Posselt en su área de contacto superior, tenemos representado aquí con el número 1 la posición de relación céntrica y con el número 2 la posición de oclusión máxima. Y es a esto cuando nos referimos oclusión en relación céntrica. ¿Qué es lo que ocurre a nivel oclusal en este trayecto desde la posición de relación céntrica hacia la posición de oclusión máxima? Ese trayecto podrá ser con un componente lateral o podrá ser sagital puro. Ese trayecto a través de las vertientes se establece a través de las vertientes retrusivas, que podemos decir que son distales inferiores y mesiales superiores. O sea que cualquier contacto dentario que se establezca en ese trayecto de relación céntrica hacia oclusión máxima será entre este tipo de vertientes. Es allí donde los tenemos que ir a identificar. La magnitud de este desplazamiento, como dijimos, podrá ser con un componente sagital puro o con un componente lateral. Cuando presenta un deslizamiento sagital puro, podemos pensar que el contacto o los contactos se establecen de manera bilateral, o sea que hay contactos a ambos lados de la arcada. Cuando el trayecto presenta un componente lateral o se desvía de la línea media, nos da a pensar que el contacto se establece de un lado de la arcada. Frente al contacto, la mandíbula desvía para poder encontrar una posición de mayor estabilidad desde el punto de vista oclusal. Bien, en el concepto de inestabilidad ortopédica tenemos que pensar que si alguna pieza dentaria interfiere en el movimiento de cierre, la mandíbula tendría que desviarse en algún sentido para poder lograr una posición adaptativa de oclusión máxima, como ocurre en el ejemplo de la imagen, donde este paciente con un primer molar superior e inferior derecho, al cerrar, el único contacto que establecería desde el punto de vista oclusal sería unilateral, o sea, solamente en ese lado. Por lo tanto, la situación mandibular sería inestable y es probable que las fuerzas oclusales causen un cierre excesivo del sector izquierdo y un desplazamiento de la mandíbula hacia ese lado. Desde el punto de vista terapéutico, la posición fisiológica ideal de la mandíbula en relación céntrica va a ser en la cual los dientes ocluyen en la oclusión máxima o máxima intercuspidación y no se encuentre ningún desbalance morfofuncional ni con respecto a las articulaciones ni a la neuromusculatura. Esto ocurre cuando los cóndilos se encuentran en relación céntrica fisiológica o cercana a ella y hay coincidencia con la posición miocéntrica o muscular de contacto. Esta tríada que visualizamos en la imagen, oclusión, articulación y músculo, está trabajando en un área de respuestas tisulares fisiológicas y eso es lo que permite la normalidad morfológica de las estructuras. Cuando coexiste en realidad la armonía entre los tres es que podemos hablar de un equilibrio óptimo. Cuando por el contrario tenemos alguna discrepancia, como podrán ser las situaciones que se generan ante las pérdidas dentarias, ante la alteración muscular, ante traumatismos a nivel articular, eso genera que la tolerancia estructural de este equilibrio se altere. El capítulo de oclusión en el área excéntrica se refiere a todos aquellos contactos que se establecen en los movimientos, valga la redundancia, excéntricos, o sea, todos aquellos que se apartan del área céntrica, como pueden ser la propulsión y la laterotrusión. Un concepto importante a manejar es el de función oclusal, que se va a definir en base a las piezas que guían el movimiento contactante desde la máxima hasta la lateralidad o propulsión. Son determinadas piezas que van a llevar a cargo la función
de establecer el contacto y la guía de estos movimientos excéntricos. Podemos visualizar diferentes tipos de contactos dentarios y de guías dentarias, sea en una propulsión o sea en una lateralidad. Si hablamos de función oclusal en lateralidad, encontramos diferentes alternativas. Una es la función o guía canina, que es cuando se establece, cuando el trayecto de esa lateralidad está a cargo del contacto del canino superior con el canino inferior, disocluyendo el resto de las piezas posteriores de la arcada, como lo visualizamos aquí en esta imagen. Disocluyen, dejan en inoclusión el resto de las piezas del lado de trabajo y de no trabajo. La función de grupo anterior total se refiere a que hay una colaboración de otras piezas del sector anterior en esta guía dentaria, además del canino. Estaría constituida por el canino, el central y el lateral. Serían las tres piezas que guían el movimiento, dejando en inoclusión tanto el lado de trabajo como el lado de no trabajo. Y la función de grupo anterior parcial, que sería esta imagen inferior, es cuando no hay un contacto de estas tres piezas, sino que se establece entre el canino y el central, que van a ser las piezas encargadas de llevar adelante la guía lateral, dejando en inoclusión el lado de trabajo y el lado de no trabajo. Otras alternativas son la función de grupo posterior total, donde, además del canino, contactan las piezas posteriores, como pueden ser premolares, primer molar, dejando en inoclusión las piezas al lado de no trabajo. La función de grupo posterior parcial, como lo visualizamos en esta imagen, es llevada a cabo por el canino, los premolares, muchas veces hasta la cúspide mesial del primer molar, dejando en inoclusión el resto de las piezas que existan del lado de trabajo y la totalidad de las piezas del lado de no trabajo. La función de grupo oclusal bilateral es cuando se establece un contacto tanto de las piezas del lado de trabajo como de las piezas del lado de no trabajo. Y ahora vamos a ver un poquitito qué implica, dónde estaría ubicado el contacto en estas guías dentarias. Cuando el contacto se establece en las piezas posteriores, el contacto o la guía dentaria en estos movimientos de lateralidad, cuando se establecen en el sector posterior, podemos ubicarlos o visualizarlos en determinadas vertientes. Si hablamos del lado de trabajo, las vamos a ubicar en las vertientes internas de cúspides guías, como pueden ser vestibulares superiores y linguales inferiores, y vertientes externas de fundamentales, como pueden ser las palatinas superiores y las vestibulares inferiores. O sea, en este caso que visualizamos acá y de manera reiterativa, podemos decir que en el lado de trabajo, a nivel de las piezas posteriores, si existe contacto, se va a dar a nivel de las vertientes externas vestibulares inferiores contra las vertientes internas vestibulares superiores, al mismo tiempo que en las vertientes externas palatinas superiores contra las vertientes internas linguales inferiores. Cuando el contacto se establece tanto del lado de trabajo como del lado de no trabajo, en este lado de no trabajo vamos a ubicarlas en las vertientes internas de cúspides fundamentales entre sí, palatinas superiores y vestibulares inferiores. A modo de resumen, una vez que nosotros visualizamos que los contactos se establecen a nivel de piezas posteriores, tanto de trabajo como de no trabajo, o a nivel de las piezas exclusivamente del lado de trabajo, tenemos que visualizar estas vertientes porque van a ser allí donde vamos a encontrar la ubicación de los contactos que queremos analizar. Si estuvimos prestando atención, el canino es la pieza fundamental. En todas las opciones de guía lateral o de función oclusal en lateralidad estuvo presente el canino. ¿Y por qué? Bueno, es una pieza que cobra importancia tanto por su ubicación a distancia de la articulación como por sus características anatómicas propias y del área donde se encuentra.
Y podemos decir que cumple tres funciones fundamentales dentro de lo que es la oclusión orgánica o la oclusión óptima, y una de ellas es la de centralizar la mandíbula durante el cierre hasta que se produzca el contacto de las piezas posteriores que van a terminar de alguna manera de consolidar la posición final. En este momento, las fuerzas musculares de cierre van a ser compartidas por todas las articulaciones alveolo-dentarias, llegando presiones suaves a las articulaciones. Y esta característica, vamos a ver más adelante y lo vamos a comentar, constituye el concepto de oclusión mutuamente compartida. Se comparten las presiones de cierre tanto entre la articulación alveolo-dentaria de todas las piezas presentes como las que llegan a las articulaciones. En un movimiento de apertura y cierre podemos visualizar esta función de centralización. Ahora, el sistema comienza a complicarse cuando existen movimientos excéntricos y en este caso el canino va a desempeñar su segunda función, que es la de disocluir el resto de las piezas de la arcada. Vamos a volver a la centralización o a centralizar la mandíbula durante el cierre. Para que se dé esta característica es fundamental de que el overjet a nivel del canino sea el mínimo con respecto al resto de la arcada. Ese menor overjet comparado con el overjet de las piezas vecinas determina que ante movimientos laterales sea el primero que contacte y que a partir de allí comience a separar el resto de las piezas de la arcada. Entonces, esta función de disocluir, de separar el resto de las piezas en el momento en que toman contacto y que continúa el trayecto de lateralidad, constituye uno de los principios fundamentales de lo que es la oclusión mutuamente protegida. Mientras haya una disoclusión en movimientos laterales, lo que va a ocurrir es que el pterigoideo externo del lado de no trabajo va a cumplir su función de llevar el cóndilo hacia adelante, abajo y adentro para poder producir el movimiento lateral, tomando como centro de rotación el cóndilo del lado de trabajo. Cuando la disoclusión no se produce, por ejemplo, cuando hay alguna otra pieza que impide el contacto del canino, tendría que producirse una reprogramación del lado de trabajo que lo que hace es adelantar el cóndilo de ese lado para poder cambiar el centro de rotación y de esa forma poder eludir ese contacto o interferencia, y esto obliga a que el pterigoideo externo de ese lado, del lado donde se encuentra esta interferencia, esté en contracción semipermanente. Si nosotros de alguna manera reponemos la disoclusión a través del acoplamiento del canino, estamos recuperando la fisiología del pterigoideo externo de ese lado. De alguna manera lo que estamos haciendo es desprogramándolo, y es ahí donde cobra importancia la tercera función del canino, que es la de desprogramar. Hoy mencionamos que el canino era la pieza estratégica o clave en la guía de los movimientos laterales. Vamos a ver cuáles eran las características o cuáles son las características anatómicas y de ubicación que presenta esta pieza. Una de ellas es la forma y el volumen radicular, siendo una de las piezas o la pieza del sector anterior con mayor volumen y de mayor magnitud. La relación corono-radicular es una relación de 1 a 2. La densidad del tejido óseo es mayor que el resto de las piezas, constituyendo una de las columnas transmisoras hacia el macizo cráneo-facial de las fuerzas generadas. Tiene mayor sensibilidad a nivel del sistema propioceptivo, de la mano también del mayor volumen radicular. A mayor volumen radicular podemos decir que tiene mayor longitud o mayor magnitud del ligamento periodontal, con mayor cantidad de propioceptores. Eso lo hace la pieza más exquisita con respecto a la sensibilidad dentro de las piezas anteriores. Tiene un alejamiento que se generan, se transmiten, alejamiento del punto fijo de palanca. Eso se traduce en una menor fuerza a nivel de las piezas anteriores que las que se pueden generar a nivel de las piezas posteriores, y es por eso que las piezas posteriores tienen esa función de trituración y de mayor carga, transmitir mayor carga al alimento interpuesto, que las piezas anteriores, donde su función es básicamente la de incidir o la de desgarrar
O sea que las fuerzas que transmiten estas piezas o las que se pueden ejercer más que las que transmiten a nivel del sector anterior son de menor magnitud que las piezas que se ejercen a nivel del sector posterior. Y eso es por estar alejado del punto fijo de palanca. Los contactos dentarios anteriores podemos decir que estimulan el músculo temporal y los contactos dentarios posteriores estimulan mayormente al macetero. Podemos concluir que los contactos dentarios generan menor potencia muscular o estimulan menor potencia muscular al estimular estrictamente al temporal y no al macetero, siendo este un músculo de mayor volumen. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos un caso clínico donde es una paciente de 18 años donde podemos visualizar que los caninos no llegaron a su posición en la arcada en el proceso eruptivo. Eso hizo que la función lateral la llevara a cabo otras piezas, en este caso las piezas posteriores. Y es aquí donde vemos que la función del canino no se llevó a cabo y por ende tenemos secuelas a nivel del tejido dentario. Estas secuelas van a depender de la tolerancia estructural de cada elemento que constituye el sistema cráneo-mandibular en cada individuo. Pero, por ejemplo, en este caso, la ausencia de la función del canino trajo aparejado un desgaste severo en las piezas anteroinferiores y superiores, igualmente que a nivel de las piezas posteriores. Esto, sin lugar a dudas, que está asociado a un hábito parafuncional de frotamiento. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en relación a la propulsión? ¿Qué tipos de función oclusal podemos encontrar en los movimientos propulsivos? ¿Qué es de esperar que esta guía o este movimiento dentario esté guiado también por las piezas anteriores? Es deseable que esta guía anterior incisiva presente contactos bilaterales y simultáneos y que a su vez esta disoclusión, esta separación de los dientes anteriores sea inmediata. Ante el primer contacto entre la cara palatina de los dientes anterosuperiores y los bordes incisales inferiores, se establezca una separación inmediata del sector posterior. Claramente también podemos encontrar otras opciones de guía propulsiva, como pueden ser una guía con contactos anteriores y posteriores. Recién mencionábamos que lo ideal es que esta guía incisiva propulsiva sea inmediata en cuanto a la separación, a la disoclusión que se establezcan en las piezas posteriores. Sin lugar a dudas que esta magnitud de la separación va a depender del relacionamiento de las piezas anteriores. Ustedes ya visualizaron en el teórico de oclusión estática cuál era el relacionamiento de las piezas anteriores. Y aquí tenemos dos opciones diferentes, una clase 1, una normoclusión, y una clase 2, subclase 2, donde tenemos un mayor overbite y un menor overjet. En estos casos, este caso específico de una disto-oclusión o una clase 2 sub 2, que es el de la imagen, al estar tan verticalizadas las piezas anteriores, en el intento de llevar la mandíbula hacia adelante con un contacto dentario, este contacto inmediato de las caras vestibulares y bordes incisales de los incisivos inferiores contra la cara palatina de los dientes superiores hace que la separación sea abrupta e inmediata. Una situación diferente sería, por ejemplo, donde tengamos constatado un mayor overjet, donde el recorrido de la mandíbula debe de transcurrir por ese overjet antes de que se establezca la disoclusión de las piezas posteriores. Es así que en función de la alineación tridimensional de esta guía anterior de estas piezas posteriores, la disoclusión podrá ser inmediata al contacto dentario o mediata. Por ejemplo, en una clase 2, división 2, el contacto ante una propulsión genera una disoclusión inmediata del sector posterior. En una clase 2, división 1, donde el maxilar debe de recorrer el transcurso la longitud del overjet antes de generar la disoclusión, va a ser una disoclusión mediata.
frente a diferentes situaciones de relacionamiento anterior, variará la disoclusión. Por ejemplo, en una relación de clase 3 de borde a borde o una clase 3 mordida invertida o una mordida abierta anterior, esta situación establece que no se genere o que no se dé ese espacio de inoclusión, porque aquí no tendríamos una guía establecida por el sector incisivo. En estos casos se visualizaría un contacto del sector posterior de las vertientes posteriores que guían el movimiento, que guían la totalidad del movimiento propulsivo. Es aquí donde tenemos que analizar cuáles son las vertientes que guiarían el movimiento propulsivo si no se estableciera una guía anterior. Y este tipo de relacionamiento dentario se va a dar en las vertientes que vamos a llamar propulsivas, distales superiores y mesiales inferiores. Vamos a identificar entonces y a darle nombre a todos estos contactos que me impedían de alguna manera el contacto de las piezas que me deberían de guiar el movimiento, tanto propulsivo como lateral. Y este concepto es el concepto de interferencia en el área excéntrica, que vamos a denominarla como cualquier contacto dentario en movimientos excéntricos que me impida que las piezas dentarias que conforman la guía logren contactos armónicos y estables con disoclusión posterior. Si hablamos de un movimiento lateral, es sería cualquier contacto dentario que me impidiera el contacto del canino del área de trabajo. Si bien el canino puede estar acompañado por otras piezas dentarias, sea de manera unilateral, de manera parcial o de manera bilateral, siempre tiene que estar implicado en la guía de los movimientos laterales. Cualquier contacto que me impida el contacto del canino lo vamos a catalogar como una interferencia. Del mismo modo, en una propulsión, la guía debería de ser una guía dentaria anterior con disoclusión posterior. Cualquier contacto que me impida el contacto de la guía anterior o que ese contacto sea unilateral respecto a la línea media, se configura una interferencia en el área excéntrica propulsiva. ¿Cuáles son las características óptimas o las características ideales? Bueno, la función oclusal en lateralidad vamos a establecer que sea la guía canina o en su defecto la función de grupo. Los contactos del lado de trabajo deben de generar disoclusión del lado de no trabajo. La función oclusal en propulsión vamos a establecer que sea la guía incisiva y los contactos de guía anterior deben de generar una disoclusión de ambos sectores posteriores de manera inmediata. El concepto de oclusión mutuamente protegida va a describir aquella relación intermaxilar en la que la intercuspidación de las piezas dentarias posteriores, por ejemplo en una relación de clase 1, soportan el cierre vertical de la mandíbula y va a proteger a las superficies de contacto inclinadas de las piezas anteriores ante las fuerzas de cierre. Por el contrario, este resalte horizontal y vertical de las piezas anteriores que la benefician de una situación más alejada del fulcro articular va a proteger a estas piezas dentarias posteriores de las fuerzas horizontales derivadas de los movimientos mandibulares al disocluir frente a los movimientos excéntricos. Durante el cierre mandibular, entonces, los dientes posteriores no solo van a proteger a los dientes anteriores, sino que también va a proteger a las articulaciones, evitando que sean sometidas a presiones excesivas. Y esto constituye el concepto que le vamos a denominar oclusión mutuamente compartida. Comparten la recepción de las presiones y representaría una forma de oclusión mutuamente protegida. A su vez, la oclusión mutuamente protegida implica que se den determinadas condiciones o determinados contactos dentarios y determinada relación intermaxilar para que se produzca. Y es así que la dinámica de las relaciones dentarias en función de la relación intermaxilar está íntimamente relacionado. Podemos decir y afirmar que la oclusión mutuamente protegida se va a establecer con una relación
intermaxilar de normo-oclusión o de clase 1. En función de la alineación tridimensional de la guía anterior, podrá cumplirse o no este concepto de oclusión mutuamente protegida, en donde la recepción de las cargas axiales y de las fuerzas de la masticación van a ser absorbidas principalmente por las piezas posteriores, y la disoclusión frente a los movimientos excéntricos a través del grupo anterior. En función de la relación intermaxilar, podrá cumplirse o no esta condición de oclusión mutuamente protegida. Apliquemos el sistema de palancas ahora al sistema estomatognático. El principio de palanca podemos decir que es un concepto teórico que se aplica diariamente a diferentes actividades, como puede ser el cortar el papel con una tijera, el destapar una botella, el utilizar una pinza de ceja. Por definición, una palanca es una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo y cuya finalidad va a ser obtener una ventaja mecánica. Toda palanca se constituye por un punto de apoyo, una fuerza y una resistencia. En función de cómo se distribuyan estos tres elementos, será más o menos efectiva la palanca. La distancia o la longitud entre el punto de apoyo y la fuerza se denominará brazo de potencia o brazo de fuerza, y la longitud entre el punto de apoyo y el brazo de resistencia se denominará brazo de resistencia. En función de la longitud de estos dos elementos es que será más o menos efectiva. Para que una palanca sea más efectiva que otra, el brazo de potencia debe de superar el brazo de resistencia. Esta imagen aquí representaría una palanca en equilibrio. Es así que, según la distribución de estos tres elementos, las podemos agrupar o clasificar en tres géneros. La palanca de primer género es la más efectiva en cuanto a su ventaja mecánica, pero biológicamente es la más destructiva. Visualizamos que desde el punto de apoyo a la fuerza, el brazo de potencia supera ampliamente el brazo de resistencia. Por el contrario, una palanca de tercer género es la menos efectiva, pero la más benéfica para el sistema, donde su brazo de potencia está francamente disminuido frente al brazo de resistencia. En la vida diaria, por ejemplo, apliquemos el ejemplo en una tijera, tenemos la aplicación de la fuerza, el punto de apoyo y la resistencia. En las palancas de segundo género también visualizamos el punto de apoyo, la resistencia y la fuerza. Y en el tercer ejemplo, la palanca de tercer género, tenemos el punto de apoyo, la fuerza establecida por la presión digital y la resistencia, que es la tracción aquí de la ceja. Apliquemos el sistema de palancas o los conceptos de palancas al sistema estomatognático. Podemos decir que en una oclusión ideal el sistema estomatognático funcionaría como una palanca de tercer género, siendo mecánicamente menos eficaz y por lo tanto más protectora del sistema. Los maxilares en su movimiento usual van a funcionar constituyendo su punto de apoyo a nivel de la articulación. El macetero, pterígono interno y el músculo temporal generarán la fuerza y el trabajo va a ser realizado por los dientes sobre el alimento, constituyendo la resistencia. Cuando la resistencia se aproxime al sector incisivo, menos eficaz pasar la palanca de tercer género. Menos fuerza se va a transmitir en este tipo de palancas al sistema. Bien, imaginemos ahora que no se establece un sistema de palancas de tercer género, ya que no contamos con una disoclusión anterior y por lo tanto no contamos con una oclusión mutuamente protegida, que es sinónimo del establecimiento de un sistema de palancas de tercer género. Por el contrario, una interferencia del lado de no trabajo,
producida por la falta de esta disoclusión anterior puede generar un cambio de esa palanca. En el lado de trabajo van a actuar los músculos, como visualizamos acá, elevadores, la interferencia va a actuar como punto de apoyo y la articulación como resistencia. Es decir, que en esta situación hubo un cambio de palanca de clase 3 a una palanca de primer género. El punto de apoyo que antes se encontraba en la articulación se trasladó a la interferencia y ahora la articulación es la resistencia. La longitud entonces entre el brazo de potencia es enorme comparado con el brazo de resistencia, lo que va a dar como resultado una fuerza de alguna manera traccional sobre las articulaciones. Podemos decir que la falta de la guía anterior lo transformará en una situación de palancas de clase 1 que hará que la articulación sufra distensiones a nivel de los ligamentos, de los espacios articulares, dolor o diferentes tipos de contracción muscular. En otras oportunidades, la falta de tejido de soporte a nivel dentario por pérdida de tejidos periodontales o por movilidad determina un cambio de palanca de clase 3 a clase 2, en cuyo caso la falta de disoclusión también genera la articulación, acarrea o lleva a la articulación a constituir el punto de apoyo, la interferencia pasa a ser la resistencia y en el lado de trabajo mantenemos la potencia muscular. En este caso, el afectado es el diente. A esta acción mecánica se le va a sumar la dirección de las fuerzas que se ejerzan sobre los dientes posteriores. Se pueden generar fuerzas altamente destructivas con componente lateral. Hasta aquí hemos analizado la dinámica en movimientos céntricos y excéntricos, principalmente en ausencia de interferencias, es decir, con características ideales de relación céntrica en un solo arco de cierre coincidente con oclusión máxima, el establecimiento de una oclusión mutuamente protegida y compartida, pero la realidad es que un número muy bajo de personas presentan estas características. La mayoría presenta interferencias y no por eso desarrollan patologías, debido a que hay muchos mecanismos protectores que logran compatibilizar la presencia de estas discrepancias manteniendo la fisiología del sistema bajo mecanismos que llamamos de adaptación. Si recordamos el movimiento hacia la céntrica partiendo de una posición de reposo y en un movimiento de cierre con rotación, puramente rotación, el movimiento va a ir realizando normalmente un arco de cierre, pero al acercarse a la posición de relación céntrica se va a producir un contacto con la interferencia. Acá toda la articulación se encontrará en una situación que podemos llamar de inestabilidad. Se han modificado los sistemas de palanca, por lo tanto no va a existir una oclusión mutuamente compartida y el organismo, mediante un sistema de arcos reflejos, va a poner rápidamente en marcha mecanismos que van a reubicar la mandíbula en una posición de comodidad o de relativa estabilidad. Esta posición, por razones anatómicas, va a ubicarse hacia adelante y lateral muchas veces respecto a la de la relación céntrica que tenía el paciente. El haz inferior del pterygoideo externo va a ser el responsable de mesializar este cóndilo y va a producir una contracción para mantener el disco asentado entre la eminencia y el cóndilo. En segundo lugar, el ligamento posterior va a estar tensionado y todos los elementos de la articulación o intra y extracapsulares van a tener que ajustarse a esta nueva situación que, una vez programada a nivel neuromuscular e integrada subconsciente, vamos a llamar oclusión habitual. En referencia a los movimientos excéntricos, básicamente los movimientos laterales, cuando no tenemos una oclusión mutuamente protegida, por ejemplo una interferencia en el lado de trabajo, al iniciarse el movimiento lateral, el cóndilo de no trabajo va a ser traccionado hacia adelante, adentro, y el de trabajo va a realizar su laterotrusión. La interferencia acá va a actuar como un obstáculo que va a tener que ser salvado y por eso la mandíbula va a tener que cambiar su recorrido. La modificación de la trayectoria se va a producir por un adelantamiento del cóndilo de trabajo y como consecuencia
la contracción del pterigoideo externo de ese lado. En un movimiento lateral con interferencia, entonces, hay un adelantamiento del cóndilo de trabajo para cambiar el fulcro y la trayectoria del cóndilo de no trabajo. De esta manera, el engrama elude la interferencia y permite el enfrentamiento de los caninos. Pero además de estos casos, es casi inevitable que se formen palancas de clase 1 y clase 2, que van a ser destructivas, podemos decir, para la articulación o generar cambios posicionales tanto en el plano horizontal como vertical, provocando tracciones y distracciones que son las que de alguna manera pueden ser el puntapié para una situación patológica a nivel de la articulación. Lo que respecta al movimiento propulsivo, a través también de los mecanismos disoclusivos de la guía anterior y por una contracción simultánea del pterigoideo externo, se produce una traslación de ambos cóndilos con sus discos mantenido en contacto con la eminencia y con predominio de palancas de clase 3. Frente a una interferencia, va a tratar, igual que en la lateralidad, va a tratar de evitarla a través de las contracciones alternadas de uno y otro pterigoideo externo según la ubicación y el volumen que tenga esta interferencia, para de alguna manera tratar de eludirla. Por lo tanto, es necesario, a través de los mecanismos de disoclusión durante el tratamiento, transformar estas palancas de clase 1 y clase 2 en clase 3, siendo estas más fisiológicas para el sistema. Debemos de procurar con los elementos restauradores o en el análisis del diagnóstico tratar de identificarlos para poder corregirlo en la dinámica rehabilitadora. Aquí le dejamos la bibliografía y damos por terminado el teórico. Muchas gracias.